diapositiva. Entonces, como la primera actitud, tenemos la rebeldía, que es la situación procesal de quien siendo parte en un juicio no comparece al llamamiento que formalmente le hace el juez a través de esa notificación de la resolución de emplazamiento. Entonces, seguimos ahí, está regulado en el artículo 113 e indica que si transcurrió el término del emplazamiento, que son los 9 días que vimos, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Entonces, es importante que sepamos bien esta posible actitud de un demandado para que en dado caso no comparezca al juicio que le hace el juez a través del emplazamiento, podamos solicitar que se decrete la rebeldía. ¿Por qué? Porque esto va a traer efectos positivos para nosotros durante el juicio. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos los efectos que produce esa declaratoria de rebeldía si no comparecemos al juicio ya al tener entablada una demanda. Vamos a tener por contestada la demanda en sentido negativo. Se va a poder trabar embargo sobre sus bienes y podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentren al comparecer. Esto está regulado en el artículo 113 y 114. Si podemos ver el 114, efectos de la rebeldía, regula que desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargo sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentren, es decir, van a precluir todas las etapas procesales en las que no compareció. Por ende, va a tener menor oportunidad de defenderse. Es por eso importante que se solicite la declaración de rebeldía. En dado caso, no comparece dentro de esos 9 días del emplazamiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos otra actitud del demandado que consiste en allanarse a las pretensiones de la demanda y a las que solicitan en el escrito inicial. Este es el acto procesal del demandado por el que acepta las pretensiones dirigidas contra él en una demanda. Esta sería otra forma anormal de ponerle fin a un proceso, aceptar las pretensiones del demandante. Entonces vemos el artículo 115 del Código Procesal Civil y Mercantil que regula el allanamiento e indica que si el demandado se llenara la demanda, el, el juez previa ratificación fallará sin más trámite. Ahí tenemos otra forma anormal para que vayan anotando de ponerle fin al proceso. Luego pasamos ya a la interposición de excepciones previas. A la siguiente diapositiva, por favor. Esa es otra actitud que se puede adoptar como demandado. Y para ello vemos los artículos 116 y 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el que se regula que pueden interponerse las excepciones previas de incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición en que estuviera sujeta a la obligación o el derecho que se haga valer, la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción. También regula el artículo 120 que éstas deben de interponerse dentro de 6 días de emplazado. Podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería,
cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. A esta también se les denominan doctrinariamente como privilegiadas, ya que pueden interponerse en cualquier estado del proceso. Y también indica que el trámite, al interponer la, las excepciones previas, es un trámite incidental, accesorio al proceso del juicio ordinario. Quiere decir que se va a tramitar en cuerda separada. Por eso es importante que tengan claro esto, ya que muchos abogados cometen el error de que creen que con adoptar esta actitud de demandado de interposición de excepciones previas, ya están cumpliendo con el deber de defender a su patrocinado y se olvidan de contestar la demanda en sentido negativo, además de interponer las excepciones previas, lo cual deben tener mucho cuidado de no hacer, ya que, como les mencioné, es un proceso separado, ¿no? No obstante, este proceso de excepciones previas se van a resolver en un auto por separado. Se debe también adoptar una actitud adicional de demandado. En este caso sería contestar las demandas siempre en sentido negativo, si no dejan en un estado de indefensión a su representado. Entonces, si se interponen excepciones previas, es importante que siempre se adopte la actitud de demandado de contestar la demanda en sentido negativo. Más adelante vamos a ver que también ese es el momento procesal al contestar la demanda de interponer otro tipo de excepciones, las excepciones perentorias. Pero vamos a ir paso a paso, vamos a seguir con las excepciones previas, ya que es bien importante que tengan claro a qué corresponde cada una de las que regula el artículo 116. Entonces continuamos ahí con la siguiente diapositiva. Ahí están las que regula el artículo 116 y también el artículo 117 que adiciona uno, que indica que si el demandante fuera extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. Es decir, excepción de arraigo para el extranjero. Debe de garantizar las sanciones legales que pudieran causarse. Hay excepciones que ahí el mismo artículo lo indica que no procede si el demandante prueba que en el país de su nacionalidad no se exige esta garantía a los guatemaltecos. Y tampoco si el demandado fuere también extranjero o transeúnte. Entonces vamos a ver cada una de las excepciones previas para que tengan claro en qué consisten y cuándo deben de interponerse. Seguimos ahí a la siguiente diapositiva para empezar a ver cada una de ellas. Tendríamos como primer ejemplo de la excepción de incompetencia, que ésta se puede interponer al considerar que el juzgado no es el competente por razón de la materia, territorio o cuantía. Es decir, si nosotros por alguna razón consideramos que no, que la demanda que se nos notificó no es un asunto civil, por- podría ser que consideremos que la demanda proviene de una relación laboral, entonces deberíamos de hacer constar a través de la excepción previa que el competente debería de ser un juzgado laboral y no civil. De igual forma, si consideramos que no es en el departamento de Guatemala por alguna otra razón, debería ser en algún departamento en el interior de la República, también deberíamos de plantearla, o incluso si no es competente un juzgado de primera instancia y lo es un juzgado de paz, por la cuantía que es muy pequeña, también deberíamos de hacerlo e interponer esta excepción previa de incompetencia, ahí es cuando procede. Luego tenemos la de litispendencia. En la siguiente diapositiva, por favor. Esta excepción previa consiste en que
la podemos interponer al considerar que ya existe un proceso ventilándose sobre la misma causa. Aquí tenemos el artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil, podemos verlo, y es una alternativa común incluso a todos los procesos y regula que cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente, siendo unas mismas las personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. Entonces, no solo vamos a lograr que se frene este proceso, sino que también vamos a lograr para nuestro cliente que se le pueda condenar en costas procesales, daños y perjuicios. Incluso podríamos tener ahí otro caso adicional de daños y perjuicios que poder presentar al plantear este tipo de excepción de litispendencia. Posteriormente seguimos con la diapositiva de demanda defectuosa y es la que vamos a entablar al ser notificados, y nosotros también debemos de fiscalizar la demanda que haya llenado todos los requisitos legales del primer escrito y los demás que vimos en los artículos mencionados, porque si consideramos que no se llenó los requisitos legales en su escrito inicial, lo debemos de hacer valer y vamos a depurar el proceso en ese sentido y deberá de ser declarada con lugar la excepción previa de demanda defectuosa. Es ahí cuando la podemos interponer al considerar que no llenó los requisitos legales regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil la demanda. Como siguiente, tendríamos la excepción de falta de capacidad legal. Y este es el tipo de excepción previa que podemos interponer al considerar que el demandante no tiene facultades de una persona plena para demandar, como podría ser el caso de un menor de edad que lo debe representar eh, quien ejerce la patria potestad o la tutela, o también alguien que ha sido declarado en estado de interdicción. Entonces la ley regula que debe ser representado por otra persona en virtud de que no tiene la capacidad legal. Entonces, si fuera el caso, deberíamos de interponer esta excepción previa. Luego pasamos a la falta de personalidad. Y un ejemplo de cuando debemos de interponer esta excepción es que consideramos que la demanda que nos han sido notificada no corresponde a mi persona, ya sea porque esta la podríamos entablar, por ejemplo, incluso por un error, ya sea de la parte actora o del juzgado. Hay casos en los que ni siquiera escriben bien el nombre de la persona conforme al DPI. Entonces, con una letra o una tilde, alguna falta de ortografía, un mal teclazo que podemos verificar, o si definitivamente, por ponerles un ejemplo, la persona creyó, creyó que la persona que debía demandar era a mí, pero en realidad la que tenía que haber sido demandado era a un familiar mío o a otra persona Mm, que Ay, de verdad no soy firmó, los dientes. Espérate, cuidado con las manos. que firmó el contrato, por ejemplo, o algún derecho que estoy haciendo valer. Debo interponer esta excepción si considero que no soy la persona y que por error fui demandado, o bien también que no es la persona que tiene el derecho. Yo considero que no es una persona que tiene el derecho para demandarme, sino que la que en todo caso tendría el derecho de hacerlo es otra. Debemos de hacer uso de esta excepción previa de falta de personalidad.
Es importante no confundirla con la siguiente, que es excepción previa de falta de personería, ya que aquí se debe interponer cuando la persona que está representando a otra no tiene los documentos acreditativos de la representación que lo faculte para entablar la demanda. Como podría ser el caso práctico que tuvimos de representación societaria, de demanda de nulidad de negocio jurídico e instrumento público que vimos en la clase anterior, donde si al analizar los documentos de representación de la sociedad que entabló la demanda, vemos que no corresponde a la persona jurídica que está demandando porque el nombramiento que presentaron fue de otra sociedad, o también podemos ver que el nombramiento ya estaba vencido o que no tenía las facultades legales, porque puede presentar un nombramiento, debemos de hacer lectura íntegra del mismo y verificar que tenga las facultades específicas para poder entablar una demanda, porque para entablar una demanda se necesitan facultades especiales reguladas en la ley del organismo judicial. Entonces, como abogados y notarios debemos de verificar que tenga los documentos acreditativos de representación que lo faculten para entablar la demanda. Si verificamos y no los tiene, debemos de hacerlo valer y hacer uso dentro de esos 6 días para interponer la excepción previa de falta de personería, que es distinto a la de falta de personalidad. Entonces, la personalidad no tiene nada que ver la representación legal, sino se trata de personas distintas. Y aquí solo estamos verificando la representación legal que tenga las facultades para entablar la demanda. Entonces, si pasamos a la siguiente, vemos la excepción previa de la falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Esta la podemos interponer al considerar que el juzgado no es el competente por razón de la materia. No, aquí está mal, perdón esto. Esta la podemos interponer si, por ejemplo, nosotros en el derecho que estamos haciendo valer en la demanda, si bien tenemos el derecho de hacerla valer, no se ha cumplido, por ejemplo, el plazo a la condición que estuviera sujeto. Por ejemplo, una escritura pública donde pusimos como cláusula de vencimiento el año 2027, no podríamos entablar una demanda en el año 2025. Ahí no se ha cumplido el plazo al que está sujeto esa obligación o el derecho que se hace valer. Entonces, este tipo de excepción previa la vamos a hacer valer e interponer cuando, si bien es posible que se tenga el derecho que se está reclamando, no se ha cumplido una cláusula a la que estaba sujeta o condición para hacer valer ese derecho. Luego pasamos a la excepción de caducidad, excepción previa de caducidad, siguiente diapositiva. Y en este tipo de excepción previa es importante entender, a diferencia de la prescripción, en qué consiste la caducidad. Y la caducidad es la extinción de una facultad o de una acción por el mero transcurso de un plazo configurado por la ley como carga para el ejercicio de aquellas. Y un ejemplo lo tenemos en el mismo Código Procesal Civil y Mercantil. Podemos ir al artículo 251. En el próximo semestre, cuando van a ver este tipo de procesos, en este que es el caso de los interdictos, un juicio sumario de interdicto. Ahí regula un ejemplo de caducidad y el caso que podríamos hacer valer e interponer esta excepción previa. Y regula que las acciones interdictales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que las motiva. Si el demandante no fuera el propietario, deberá citarse a este dándole audiencia por 3 días.
Entonces aquí nos da un ejemplo que si se pasaron de ese año al que está sujeto la acción, ya nosotros como abogados podríamos interponer una excepción previa de caducidad, distinta a la prescripción que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ya que la prescripción es el modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley. Y aquí podemos ver el ejemplo del código notariado del primer escrito que trabajamos en la clase, artículo 32, que regula que la omisión de formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde su otorgamiento. Entonces aquí es la extinción de un derecho y nos da 4 años para establecer la prescripción. Entonces ese sería un ejemplo de una excepción previa de prescripción. Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos la excepción previa de cosa juzgada. Ahí podemos ver un ejemplo de que está regulada en la ley del organismo judicial, artículo 155, que regula que hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que hay entidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Esto se relaciona un poco con la litispendencia que vimos en el numeral 2. La diferencia aquí es que ya no solo había otro proceso igual e idéntico, sino que ya no estaba en trámite, sino que ya estaba firme en todos sus recursos legales y había sido ejecutoriada, siempre y cuando sea la misma persona, cosa, pretensión y causa o razón de pedir. En este caso, podemos interponer la excepción previa de cosa juzgada. Y por último, tenemos la excepción previa en la siguiente diapositiva de prescripción, perdón, de transacción. Si podemos pasar ahí a la siguiente diapositiva. Y esta excepción se puede interponer al haber llegado a un acuerdo con la parte demandante y haberlo plasmado generalmente en una escritura pública de transacción, en la que se haga constar el acuerdo entre ambas partes. Es decir, por ejemplo, soy notificado de una demanda de juicio ordinario. En lugar de, y sé que la parte actora tiene la razón, en lugar de tramitar todo el juicio ordinario y poder ser condenado incluso a costos judiciales, daños y perjuicios, etcétera, y cualquier otra, otra condena que declara el juez, pudimos haber previsto esta situación y haber llegado a un acuerdo para evitar este juicio. Generalmente, pues se hace constar un documento privado o público. Entonces, al constar con este acuerdo y haberlo plasmado en un documento, tenemos la prueba para poder interponer este tipo de excepción previa, que es la última que regula ahí el artículo 116. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. También estaba la excepción de arraigo que vimos en el artículo 117 y la que indica que si el demandante fuera extranjero o transeúnte será también excepción previa. Entonces es importante lo que platicábamos, que el trámite al interponer este tipo de excepciones previas es en la vía incidental. Y tenemos regulado esa vía
en los artículos de la ley del organismo judicial 135 al 140, que regulan el capítulo 3 lo relativo a los incidentes y establece que toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal. Los incidentes deberán rechazarse de oficio. El, el auto que decía el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, salvo de evidente buena fe. Si recordamos las resoluciones, habíamos visto decretos, autos y sentencias. Es importante tener claro que todo incidente se va a resolver a través de un auto. Ahí nos lo indica ese artículo para que sepamos bien por qué vía es que lo vamos a impugnar, sabiendo ya que se van a resolver a través de un auto. Entonces, luego tenemos el artículo 136 que indica la suspensión del proceso. Los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto se sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando estos, mientras tanto, en suspenso. Impide el curso del asunto todo incidente sin cuya previa resolución es absolutamente imposible de hecho o de derecho continuar sustanciándolo. En todo caso, el tribunal deberá calificar la naturaleza del incidente al darle trámite. Ahí se va de, de declarar si se suspende el proceso o no. Lo que hablamos de las piezas separadas está regulado en el artículo 137 y que indica que los que no pongan obstáculo a la prosecución del asunto se sustanciarán en pieza separada que se formará con los escritos y documentos que señale el juez. Y cuando estos no deben desglosarse, se certificarán en la pieza del incidente a costa del que lo haya promovido. Bueno, en el artículo 138 tenemos el trámite. Entonces es importante que le pongan atención a esto y que también hagan un esquema del trámite, del pequeño trámite que lleva el proceso de los incidentes, de toda cuestión accesoria que surja. Y como primer punto dice el artículo 138 que se dará audiencia a los otros interesados si los hubiere por el plazo de 2 días. Ahí tenemos el primer plazo. Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos. Aquí tenemos un ejemplo de en qué casos no se suspenden el proceso, excepto si el tribunal lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo su responsabilidad, pero la premisa sería que no tiene efecto suspensivo un incidente de nulidad. Luego, como siguiente plazo, tenemos la prueba en el artículo 139 y establece que si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiere que se abre a prueba o el juez lo considera necesario, el mismo se abrirá a prueba por el plazo de 8 días, solo las cuestiones de hecho. Acordémonos que las cuestiones de derecho no es necesario probarlas, que ya están reguladas en la ley. Entonces, se abre a prueba, solo sé que eh, diligenciar algún elemento probatorio de alguna cuestión de hecho. Las partes deberán ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia. Siempre se deben de ofrecer e individualizar si nuestra pretensión es que se diligencie un medio probatorio y que se abra prueba del incidente. Si no, no van a abrir a prueba ni se van a correr audiencia por esos 8 días y se van a ir directo a la sentencia, a resolverlo más bien porque ya vimos que se resuelve en un auto. Entonces, ¿qué es lo que habla el artículo 140 que vamos a leer acá? Que indica la resolución. El juez resolverá el incidente sin más trámite dentro de 3 días. Nosotros tenemos los plazos 2, audiencia por 2 días, se abre prueba 8 y se resuelve en 3 días. Ese es el pequeño trámite de los incidentes. Y transcurrido el plazo de la audiencia, si se hubiera abierto prueba, la resolución se dictará dentro de igual plazo después de concluido el de la prueba. La resolución será apelable. Podemos apelar el auto que resuelve el incidente. Ahí nos está dando la facultad el artículo 140.
Hay algunos procesos específicos que tienen su regulación específica, esta es la regla general, pero si indican que el auto no es apelable, por más que lo diga la ley del organismo judicial, si tiene su regulación específica, no lo van a conceder el recurso de apelación. Entonces es importante que vayamos viendo la regulación específica de cada proceso. De hecho, lo indica aquí el artículo, que salvo los casos en que las leyes que regulan materias especiales excluyan este recurso o se trata de incidentes resueltos por tribunales colegiados. El plazo para resolver el recurso cuando proceda su interposición será de 3 días. La apelación tendrá efectos suspensivos en los incidentes que pongan obstáculo al curso del asunto principal. En los otros casos no tendrán dichos efectos y el asunto principal continuará su trámite hasta que se halle en estado de resolver en definitiva. Esto quiere decir que si la resolución no es con efecto suspensivo, el proceso va a continuar en todas sus etapas. Incluso puede llegar y estar listo para dictarse sentencia, solo esperando que se resuelva el proceso incidental. Luego dice el tribunal que conozca en grado, lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la Secretaría correspondiente. Esto es en caso de que se suspenda el proceso. Exceptúan los incidentes que dieren fin al proceso, en cuyo caso se suspenderá el trámite. Obviamente, si es una excepción que va a dar fin al proceso, como el caso de la caducidad o la prescripción, pues en ese caso se suspende el trámite en virtud de darle fin al proceso. La apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto principal continuará su trámite hasta que se halle en estado de resolver en definitiva. El tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la Secretaría correspondiente y también se exceptúan los incidentes que den fin al proceso, en cuyo caso se suspenderá el trámite. Entonces ahí tenemos el trámite tanto de los incidentes como de las excepciones previas, ya que la ley regula que se van a tramitar en la vía incidental. Entonces, en la siguiente clase vamos a concluir con las demás actitudes del demandado, que es la contestación de la demanda y la reconvención. Luego vamos a también ya entrar a ver los medios de prueba y el periodo probatorio dentro del juicio ordinario para que sigamos con el esquema hasta llegar ya al auto para mejor fallar y la sentencia. Entonces ahí podemos tener ya un pequeño esquema. Si queremos, y ahorita sin ponerle los días y los plazos, podemos tener la demanda, emplazamiento, actitudes del demandado, periodo probatorio, posible auto para mejor fallar y la sentencia. No es tan complicado, ya pueden ir haciendo su esquema y lo van llenando con todas las incidencias que puedan darse y también con los plazos. Ya vimos hoy 2 plazos que son 6 días para interponer las excepciones previas y 9 días del emplazamiento. Entonces vamos a continuar con la contestación de la demanda y la reconvención en la próxima clase y también vamos a entrar ya al periodo probatorio. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, si está en mis posibilidades, la puedo resolver y si no, también prometo indagar ahí en la sala jurisdiccional y juzgados si se llegara a quedar alguna inquietud para el beneficio de la cátedra. Por último, el último punto del programa, ya al concluir este periodo probatorio de sentencia, auto para mejor fallar y las actitudes del demandado, ya solo nos quedarían las impugnaciones y con eso estaríamos abarcando el contenido del programa del curso. También vamos a aprovechar la otra semana las clases presenciales por si podemos hacer un repaso de todo el juicio ordinario, que es lo que le compete a este curso de procesal civil
uno para ya en procesal civil 2 si Dios quiere, próximo semestre, seguir viendo los demás procesos de conocimiento y de ejecución. Recordamos que el juicio ordinario es un proceso de conocimiento. Entonces, la sentencia que obtenemos aquí va a ser un título ejecutivo para ya no entrar a conocer un derecho, sino ejecutar lo declarado por una judicatura. Entonces, si no tienen ninguna inquietud, seguimos a la espera de la próxima cátedra. También las pueden plantear. A ver, Gerardo. Silic solo era una consulta para, en el artículo 140 de la LOG, el plazo al que se refiere es, o no, el recurso, para el que dice, el plazo para resolver el recurso, se refiere al de apelación. Correcto, ahí está hablando de que el proceso incidental, el auto que resuelve el incidente, es apelable. Entonces aquí nos da un plazo genérico la ley del organismo judicial por si no estuviese regulado dentro del recurso, por ejemplo, en este caso que nos compete el juicio ordinario, sí está regulado dentro del trámite la apelación, entonces ahí está regulado el plazo para resolver, pero en el dado caso hubiera algún proceso en el que no esté regulado, aquí tenemos el plazo para resolver que indica que será de 3 días, pero sí es para el recurso de apelación, ya no es el trámite incidental en sí. Ah, ya veo, ahí está, cabal, esa era mi duda. Muchas gracias, Liz. Justo. Lick, perdone una consulta. ¿Qué significa efectos suspensivos? Sí, esa es una muy buena pregunta y qué bueno para que lo tengan claro. A veces nosotros, al estar ya involucrados en los órganos jurisdiccionales, damos por hecho que lo dan, pero no. Hay dos supuestos dentro del proceso ordinario, por ejemplo. Ahorita vamos por la etapa del emplazamiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros interponemos una excepción previa, el Código Procesal Civil dice que se tramita en la vía incidental y va a quedar al criterio del juzgado y el órgano jurisdiccional si sigue o no con el proceso antes de que se resuelva esta excepción en los incidentes. Si el juez dice se da trámite con efecto suspensivo, el proceso ya no sigue avanzando, es decir, se queda estancado en el emplazamiento. Ya no se va a aperturar a prueba, ya no se va a dar un auto para mejor fallar y no se va a dictar sentencia. Ahora, si el juez dice se da trámite en la vía incidental a esta excepción, pero sin efecto suspensivo, eh, en un solo auto se van a resolver estas excepciones, pero el proceso va a seguir avanzando, es decir, van a seguir eh, conduciéndose todas las etapas del juicio ordinario hasta que llegue el punto de dictar sentencia. No se va a poder dictar sentencia, va a quedar el proceso listo para dictar su sentencia, pero va a seguir avanzando sin efecto suspensivo. Entonces, sin efecto suspensivo, sigue avanzando el proceso y queda pendiente de resolverse el incidente en cuerda separada. Con efecto suspensivo, no sigue avanzando el proceso hasta que se resuelva el incidente. Muy buena pregunta. No sé si queda clara ahí. Estamos, Lick. Muchas gracias, mi amable. No sé si hay alguna otra, igual si tienen alguna, sería bueno que repasen todos esos artículos y todas estas excepciones, la integren con la ley del organismo judicial, porque sí hay que tener buen conocimiento para poder plantearlas. Recordemos también que al plantearlas vamos a tener que llenar también los requisitos de un primer escrito, porque la persona demandada va a hacer su primer escrito, ¿verdad? No obstante, ya hay un primer escrito del demandante. Entonces, para interponer, se van a llenar los mismos requisitos que vimos en la demanda y en el motivo de la comparecencia va a cambiar y van a indicar que comparezco a interponer excepción previa de la que ustedes consideran, ¿verdad?
Si van a contestar, por ejemplo, con otra actitud en el mandado, igual los requisitos todos de un primer escrito y en el motivo de la comparecencia comparezco a contestar la demanda en sentido negativo o comparezco a allanarme a las pretensiones de la parte actora, las actitudes que vimos, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a la contestación de la demanda en sentido negativo porque hay también otras excepciones que podemos interponer o bien comparezco a presentar reconvención. Esa es la diferencia y la variación que van a ir haciendo en cada uno de los memoriales, ¿verdad? Por eso es importante que tengan claro los requisitos del escrito inicial, porque ya cuando sea presentado el escrito inicial tanto por el actor como por la parte demandada, ya va a ser un segundo escrito y ya no se llenan todos los requisitos, sino solo los que van variando, como ya se añade un número de proceso, en qué juzgado está, ya los datos de identificación no se llenan, sino solo se hace referencia a la persona individual o jurídica que se está representando. Y lo que va a variar más que todo es el motivo de la comparecencia y la narración de hechos y fundamento de derecho. Pero sí, para que lo tengan claro, también todas estas actitudes se presentan a través de memoriales, a diferencia de los juicios orales, que ya son procesos que vamos a ver en el siguiente semestre. Entonces, denle una buena repasada, integrando todo para la siguiente clase, que vamos a continuar con la contestación de la demanda y la reconvención. Entonces, si no hay alguna otra Lick, buenas noches. consulta. Perdón que le interrumpa. Vea, Sí. Lick, en su libro estaba yo tratando de pues, ubicar los temas. Lick, ¿usted me Sí. podría decir más página, qué página comenzó? Sí, con mucho gusto. Ahorita vamos a ver aquí en el índice. Por ejemplo, las excepciones las podemos ver a partir de la página 292. Y también ahí podemos ver el trámite de los incidentes en la página 189. Incluso también si quieren avanzar para la siguiente clase, podemos ver ya los modos anormales de terminación en la página 428 y todo el juicio ordinario que ya estamos viendo en la página 369. En la parte de atrás del libro está el índice para que se les facilite un poquito más. Y sería bueno que lo vayan integrando también con la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, Alex, lo agradezco. Mucho gusto. Entonces, que tengan una excelente tarde-noche y igual si tienen alguna duda en la próxima clase, con mucho gusto la podemos ver el día viernes. Que pasen una feliz noche. Lick, perdone. Gracias, Lick, licenciado. estamos Feliz hablando de noche. las Gracias, licenciado. Feliz noche. Perdón, ¿podría repetir? Las notas no sabe para cuándo estarán en el sistema. Tenemos 2 semanas desde que se examinaron, entonces vamos a tratar de cumplir con ese plazo para que ya entren. Lo que sí es que definitivamente va a estar ya publicada antes de su examen parcial, que tengo entendido que es el 20, ¿verdad? Sí, más o menos. Gracias, Lick. Muy Ya amable. comienzan el 16 y el examen final de procesal civil lo tenemos el 20 de mayo, así que empiecen ya a estudiar todo el juicio ordinario con bastante tiempo porque sobre eso va a ser el examen final para que ya lo manejen ustedes a la perfección. Pasen feliz noche. Gracias, licenciado, igualmente. Noche. Feliz noche. Feliz noche.